Bueno, muy buenas noches para todos. En Buenas esta, noches. en esta Buenas ocasión noches. estamos reunidos los compañeros Amarilis de Luque Yepes, Ryan Geneco Leguía, Andrés Mauricio Muñoz y Johan Alexis Soto para desarrollar el tema concerniente a la materia teorías de la organización. Para este proyecto debemos realizar una lectura, o se escogió una lectura del autor Jorge Ricardo Etkin. Este profesor argentino, nacido en el año 1942, es un licenciado en administración, además de ser un profesional en contaduría pública. Se desempeñó como docente universitario en carreras como Administración General, Ciencias Económicas, también es profesor en posgrado en Ingenierías de Sistemas, profesor de Políticas y Estrategias de Empresas, entre otras. Asimismo, logró ocupar varios cargos de importancia, entre los que se encuentran director y profesor en el Instituto Nacional de la Administración Pública en 1972, director en el área de políticas administrativas del Ministerio de Economía en el 73, gerente en la sindicatura del PAMI en el Ministerio de Bienestar Social, director de proyectos en el INAP y en la Secretaría de la Función Pública. También fue gerente ejecutivo del Canal 7 de Argentina. Autor de varios libros, entre los que sobresalen Sistemas de Costos para la Decisión, Burocracia en Corporaciones Públicas y Privadas, La doble moral de las organizaciones y el texto del cual vamos a hablar a continuación, titulado Política, Gobierno y Gerencia de las Organizaciones, Acuerdos y Dualidades, escrito en el año 2000. Este libro consta de 20 capítulos y nosotros vamos a trabajar específicamente el artículo 18, el cual se llama La gerencia, la praxis del cambio. Estos temas vamos a desarrollarlos a continuación. En uno de los puntos que vamos a desarrollar está la racionalidad gerencial. Desde nuestra óptica, la gerencia tiene limitadas posibilidades para debatir las contradicciones procedentes del orden establecido. La gerencia suele tener una función conservadora del aparato del poder, pero al mismo tiempo se espera de ella una actitud de cambio en cuanto a la reforma de estructura y la incorporación de nuevas tecnologías. Es creativa, pero en su alcance, pero con un alcance muy limitado por la propia organización. Su prioridad lógica es lograr que las cosas funcionen y que opera una racionalidad instrumental que se basa en poner en relación los medios con los fines. En este sentido, se afirma que el gerente es también un ejecutivo, y en particular es así, ya que en los contextos competitivos en donde hay una fuerte presión para lograr resultados a corto plazo, dado que el gerente actúa dentro de estos sistemas y es parte es parte de su definición, es razonable pensar que su función no es plantear ni superar los conflictos o las oposiciones de intereses. Es más, para la gerencia, exteriorizar los conflictos sería también cuestionar la organización que lo sostiene. Es decir, un sistema social con identidad y valores compartidos, un organismo capaz de adaptarse a las cambiantes demandas en su contexto. Otra vía para la ampliación del contexto gerencial pasa por considerar su participación en la definición de estrategias. El pensamiento estratégico de la gerencia se basa en la necesidad de incorporar flexibilidad y adaptación en las decisiones de planeamiento y conducción. Hablamos de gestión estratégica como respuesta a las oportunidades y amenazas externas, a los puntos débiles y fuertes internos, a fin de alcanzar una ventaja competitiva sostenible. La estrategia resulta necesaria para que las organizaciones logren un equilibrio viable entre su medio externo y sus capacidades internas. La idea básica es que los planes son contingentes, no se hacen de una vez y para siempre en un medio cambiante. El segundo tema que veremos hoy de este capítulo número 18 es la eficacia en la gerencia privada y pública. En este tema se estudia el dominio de la gerencia, el cual se caracteriza por operar bajo la lógica de la eficacia,
y la búsqueda de productividad de los recursos y capacidades. Las acciones están orientadas a los servicios y prestaciones que llegan a la población, acciones por las cuales se llevan a la práctica las metas y decisiones de la política. La eficacia se evalúa comparando los resultados con las metas y las demandas de los usuarios o clientes. Una desviación en este dominio se encuentra en el enfoque tecnocrático de la gestión, esto es, el pensar solo en el modo de optimizar los recursos postergando de esta manera la consideración de las misiones sociales, las pautas culturales o las prioridades políticas. La evaluación de la eficacia en los programas y políticas públicas es muy compleja. En ellos hay componentes tangibles como intangibles, tanto divisibles como indivisibles, cuya medición se complica a la hora de la evaluación. Es diferente a un producto comercial de una empresa privada donde los intereses se expresan en forma de inversión financiera, costos y precios. La evaluación de la eficacia y los controles sobre los programas sociales no pueden reducirse a medir la magnitud de los ingresos por ventas o aportes de factores productivos. Esto permite distinguir la acción programada respecto de las acciones de emergencia en la respuesta a lo inesperado. La efectividad también debe evaluarse considerando el peso de los hechos inesperados, los eventos o acontecimientos. En el plano de lo público, lo social, además, perdón, el plano de lo público y de lo social, además de medir los resultados alcanzados, hay necesidad de evaluar la calidad de la presentación, el análisis de los impactos y la legitimidad de los mecanismos institucionales. Para integrar las acciones dispersas se utiliza la visión de los programas y la gerencia interorganizacional. Y en este campo, la profesora Mirna Madel afirma que, abro comillas, el papel del gerente público no es tanto cumplir metas como crear un entorno en el cual las metas se puedan cumplir. La gerencia debe tener la capacidad de manejar las relaciones para lograr las metas de cada de cada organización individual como de la red en su conjunto. Para el tercer punto, tenemos el tema de eficacia aparente y sustantiva. La acción gerencial tiene efectos visibles y otros que son implícitos o menos identificables, como resultado de decisiones concretas. No decimos que lo implícito sea intangible, pero no está en el foco de atención de quien decide y actúa. Lo implícito o indirecto se refiere a las connotaciones positivas y negativas. No debemos olvidar que las políticas tienen efectos múltiples, que lo económico, social y cultural son realidades que interactúan y no partes divisibles. La efectividad y la dirección efectiva se realizan en un ámbito que los expertos llaman organización orientada hacia resultados. En esa organización, la definición del trabajo debe basarse en los resultados, en lo que alguien produce y no en sus aportes, porque existen muchas personas atareadas que no producen nada. El autor habla del pecado mortal de pensar solo en contribuciones a la organización o en los roles formales del gerente. Decir que el gerente administra, mantiene, organiza, planifica o programa es una definición formal e insuficiente. Es burocrática. El razonamiento de hacer algo que se vea ignora los problemas más profundos. Es confundir la temperatura con la enfermedad. O peor aún, cuando se contrae deuda pública para cubrir una brecha financiera actual. Un gasto improductivo que no resuelve la cuestión de fondo, que no llega a la población y no deja nada para el futuro. Un ejemplo de esto es el caso de la reforma administrativa, en el cual se elevan las remuneraciones de los funcionarios, pero no se mejora la productividad del sistema. En las políticas de ajuste económico, la meta es el cierre de cuentas, terminar con el déficit presupuestario. Pero esta búsqueda de la eficacia a través de los números también puede derivar en una política de reducción de servicios. Nos preocupa el significado social de cerrar escuelas, juzgados y centros de salud con la política de reducir el gasto público y equilibrar el presupuesto. El efecto es dual. Resultados monetarios con tensiones sociales que desestabilizan al sistema. Frente a ello,
Los reformadores dicen que toda política tiene costo o que es el menor de los males. Aquí decimos que estos costos son una carga insoportable, como ocurre con la desocupación o la falta de disciplina. La visibilidad es un problema cuando los gobernantes la utilizan como argumento, porque tienen que mostrar hechos a a la hora de las elecciones o de rendir cuentas. Necesitan algo que se pueda presentar como una realización en el marco del discurso político. Hay complejidad de indicadores en los proyectos sociales con múltiples propósitos, con diversos fines de importancia. Para este caso tenemos dos ejemplos. En su estudio sobre los rasgos de los programas sociales masivos, Franco afirma, entre comillas, que la distinción entre procesos y objetivos finales en un proyecto social es menos nítida que en los programas que solo tienen una finalidad técnica como hacer una represa o un camino. Los objetivos implícitos, como la participación de la gente, son tanto o más importantes que los finales que se señalan en los indicadores sociales. La lucha de las empresas de servicios por los clientes de mayor poder adquisitivo provoca injusticias. En un estudio realizado se llegó a la siguiente conclusión. Cuando los servicios públicos se transforman en comerciales, la lógica del mercado excluye en forma absoluta a un alto porcentaje de la población que vive en la indigencia y permite un acceso restringido a quienes están en situación de pobreza. Esto implica la consagración de sociedades duales donde se margina una parte importante de la población y se amplían las desigualdades. Bueno, por último tenemos el apartado de indicadores y control de gestión, monitoreo. Acá se pueden incluir los indicadores de nivel de satisfacción conseguido en la gente, la calidad y oportunidad. Los niveles de conducción gerencial se hacen responsables por la puesta en marcha de proyectos, cumplir con las metas y los indicadores. Los órganos de gobierno intervienen en la evaluación de la pertinencia de las políticas y la redefinición de las líneas de acción frente a impactos negativos o cambios en demandas de la comunidad. En su obra sobre instituciones sin fines de lucro, Peter Drucker dice que ellas no se limitan a prestar un servicio, quieren que el usuario final no sea un consumidor, sino un participante que construya algo. Se vale del servicio para provocar cambios en un ser humano. Sostiene que la comercialización de estos servicios no es la venta de algo predefinido, porque el valor depende del ciudadano, de quienes lo reciben. Los indicadores deberían referirse a los cambios en el estado del ciudadano y no solo a la magnitud o precios de los productos entregados. Los resultados tienen un componente visible o de corto plazo y otro referido a la calidad y la misión de la institución, desde la eficacia. Dichos controles importan en la medida que permiten evaluar la calidad de las decisiones en el aparato estatal y su relación con los proyectos y programas públicos. Mientras tanto, la burocracia suele estar más preocupada por cuidar los procedimientos y las constancias de haber cumplido con las normas. En general, la burocracia se desentiende de los resultados y a lo sumo mide la repartición de los presupuestos. En un sentido crítico, Osborne y Xavier destacan la necesidad de adecuar los indicadores de gestión de los servicios públicos antes que los datos sobre la población creciente o la dimensión de las necesidades a cubrir. Ellos dicen que los gobiernos burocráticos se centran en datos y no en resultados. Por comillas, se financian las escuelas sobre la base de la cantidad de los niños inscritos y la ayuda social sobre la base de la cantidad de los pobres que se atienden. Se presta poca atención al producto, no se considera la calidad de la educación o los pobres que dejan el sistema de asistencia para trabajar. Cierro comillas. Para esta evaluación, es necesario identificar los actores involucrados en los programas, así como los intereses y los valores que sostienen. Una vez conocidos estos supuestos, es posible, en un segundo paso, comparar los eventos y episodios con las argumentaciones de las partes. En la llamada evaluación global, deben considerarse los costos económicos inferiores, es decir, el peso de las ayudas oficiales,
las tasas de interés preferenciales, los subsidios a través de precios y tarifas públicas. Para este análisis se requiere disponer de un sistema de información y control que permita determinar quiénes son los beneficiarios colaterales y finales y quién realmente está financiando los rubros del gasto social. Una correcta y amplia evaluación requiere una estrategia de transparencia en el gasto público en cuanto a las partidas utilizadas en la registración. Esto para evidenciar exclusiones, desviaciones o privilegios. En todo caso, la idea del monitoreo, el seguimiento y la evaluación de los proyectos tiene sentido en el marco de los objetivos y de las relaciones que se consideran deseables. No es solo una cuestión de eficiencia, eficacia o productividad como temas en sí mismos. Bueno, ya con el desarrollo de este capítulo número 18, eh, podemos analizar que algunas de estas teorías siguen aún vigentes en varias de nuestras instituciones, eh, las cuales aún hoy en día algunas cobran vigencia, otras no, pero también vemos que en muchos cargos administrativos o gerenciales se siguen tomando algunas decisiones que no son del todo acertadas, ya que se intenta mitigar una necesidad o solucionar un problema, pero no se ataca el problema de raíz, en- con lo cual nos conllevaría a disminuir al máximo o erradicar del todo la necesidad o la queja que se presenta en las comunidades. También vemos que temas como la eficacia, la eficiencia o la productividad no se deben medir con simples números, sino que también se deben medir en el impacto positivo que se logre tener en las poblaciones o en la percepción, perdón, de satisfacción de las necesidades solucionadas. Bueno, compañero, muchas gracias a todos por su participación. Tengan todos muy buena tarde. Buenas noches para todos, señores. Feliz noche. Muchas gracias, buenas noches.